Bien, qué gusto es volverlos a tener aquí presentes. Me da mucha alegría saber que el hecho de tenerte aquí en diferentes ya vídeos que tú has tenido oportunidad de ver, de contemplar, de analizar, es muestra de que seguramente esto te ha interesado y consideras que esto también puede ser útil para tu vida personal. No imaginas el gusto que tengo de saber que muchas personas están observando este vídeo, quizás no tantas como yo quisiera, a su debido tiempo esto se dará. Sin embargo, los pocos que se han suscrito, los pocos que le han dado like, los pocos que quizás hasta ahorita me han dado la posibilidad de apreciar mi labor o el trabajo que estamos realizando, con ello me doy por bien servido. Me siento satisfecho por ello y de lo cual quiero agradecerte por el tiempo que te tomas en observar esto, que has considerado que es bueno para ti, como lo ha sido incluso bueno para mí. Hoy vamos a analizar un tema que también es muy interesante. Particularmente quiero decirte que te va a gustar. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros aprendemos a ver a las personas desde un punto de vista diferente, como quien dice aquellos que dicen ponerte en los zapatos del otro, te va a permitir comprender por qué se comporta como lo hace o por qué hace las cosas como las ha estado realizando a través de toda su vida, y cosas que a veces incluso nosotros difícilmente podemos comprender. Pero así como las personas actúan del modo como lo hacen, por los conceptos, los pensamientos, las ideas, la forma de educación o enseñanza que tienen aquí, del mismo modo tú y yo nos hemos comportado de la misma forma por el tipo de educación que hemos recibido desde nuestra infancia hasta ahora siendo adultos. Esto ha hecho tanto mella en la mente, en nuestro corazón, que nuestras acciones se dan como demostradas debido a los pensamientos, a la educación, a lo que tenemos aquí guardado desde el momento en que fuimos procreados, y a partir de que nacimos y a partir de que nos hemos ido desarrollando hasta nuestro día. Por ello, me agradaría que prestáramos mucha atención a esta información, porque vamos a comprender la manera en cómo es que la gente se comporta de tal modo, o cómo es que hace las cosas de tal modo que a veces pudiera parecer para nuestro caso incoherente, y a veces pudiéramos juzgarles tal como muchos de ellos nos juzgan por las acciones o nuestra manera de actuar o de pensar. Pero hemos tenido una forma de desarrollarnos a través de nuestra vida, que todo lo que somos actualmente no es meramente casualidad. Todo tiene una causa y por lo tanto un efecto. Tú eres todo lo que a través de tu vida en tu tiempo pasado, a partir de que empezaste a ser un ser con vida, desde el vientre de tu madre hasta después de que fuiste un recién nacido, hasta tus días de hoy, es lo que te ha formado. Por ello, vamos a considerar que cuán tan importante es que nuestros pensamientos que venimos trayendo desde el pasado es lo que corresponde a nuestra manera de actuar en el presente. El caso es que tanto tú y yo, como la gente en general, se comporta de acuerdo a los pensamientos que ha venido arrastrando, a los pensamientos incluso que ha venido adquiriendo, a los pensamientos que ha ido resguardando en su mente, y por lo tanto el comportamiento es tal como es, y que a veces a ti o a mí pudiera parecernos no tan correcto, pudiera parecer incluso ridículo, a veces un tanto inusual, un tanto inmaduro, un tanto incluso descarado. Sin embargo, detrás de todo eso que aparentemente pudiera no gustarnos, hay un pasado, hay una enseñanza, hay una educación, hay una forma que les ha permitido ir desarrollando de tal modo que ahora son lo que son, eres lo que eres, soy lo que soy, de acuerdo a esos pensamientos que nos fueron inculcando en nuestra mente, que tú fuiste adquiriendo a través de tu crecimiento y que tú fuiste observando a través de la sociedad o en la vida familiar donde tú te has desarrollado. Por lo tanto, son nuestros pensamientos lo que hacen lo que actualmente somos. Somos el resultado de nuestros pensamientos del pasado. Por lo tanto, incluso
quiero que se comprenda que tanto tú y yo, la manera en cómo nos comportamos día con día, te dije hace un momento, no es mera casualidad. Todo esto nos ha formado a través de los años que tú tengas de vida. No sé cuántos años tengas actualmente, amigo, amiga, seas un joven, un adolescente, un hombre, una mujer madura, una persona incluso de la tercera edad, que también estos temas pueden ser de utilidad e interesantes. No sé cuántos años tengas, pero lo que sí puedo concluir, que todo lo que tú has hecho a través de tu vida ha sido el resultado de la educación que tú has recibido, ha sido el resultado de todo lo que a través de tu vida has escuchado, ha sido el resultado de todo lo que tú has aprendido, llámese desde lo que tú contemplas en tu vida familiar, lo que tú contemplas o escuchas a nivel sociedad, o lo que tú incluso escuchas u observaste en tu relación, incluso con los propios vecinos con los que tú acostumbrabas a relacionarte en tu infancia o ahora que eres joven, adolescente o una persona mayor. Todo esto ha influido de tal modo en ti que eso se va quedando aquí como, vamos a llamarle así, un mapa, como un fundamento que no ha ido más que desarrollando tu propia personalidad, tu manera de actuar, de decir, tu manera de comportarte. Entonces eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy, eso es lo que la mayoría de la gente es. La mayoría de la gente, recuerda entonces, es de acuerdo a los pensamientos que han ido trayendo desde su pasado hasta su día actual. Y la manera en cómo tú te comportas, la manera en cómo yo me comporto y la manera en cómo la gente se comporta y reacciona en cualquier día de su propia vida, tiene que ver mucho con sus propios pensamientos. Entonces, ¿a raíz de qué surgen tantas dificultades o problemas? ¿O a raíz de qué nos estamos actualmente lamentando? Del por qué la vida no es como nosotros quisiéramos. Del por qué la vida, más que cosas buenas, nos ha traído desgracias. Más que cosas de las cuales pudiera yo sentir placer o satisfacción, no hago más que sentir cierto resentimiento por la vida misma. ¿No crees que muchas veces tiene que ver por todo lo que tenemos aquí guardado como pensamientos, lo mismo que nos hace actuar de manera equivocada regularmente? A veces creemos que nuestra forma de educación es la mejor y la perfecta, y creemos que el de segundas o terceras personas no es ni la adecuada, ni mucho menos la mejor. ¿Y qué hay si no tenemos la razón? ¿Qué hay si aquellos tienen la razón y nosotros estamos equivocados? Pues del mismo modo, así como tú crees o creemos que la manera de comportarse del otro o de la otra no es la apropiada y la tuya o la mía es la correcta, es el mismo concepto que la mayoría de la gente tiene sobre tu manera de actuar, sobre tu manera de hacer las cosas, porque no está de acuerdo con tu forma de pensar. Recuerda que tu forma de pensar ha hecho lo que tú eres en tu vida actual, lo que te ha permitido irte desarrollando como una persona adulta, madura, un joven actualmente. Lo mismo para ellos. El resultado de sus pensamientos es su manera de comportarse, y así como tú crees o yo tener la razón, ellos también la creen tener al 100%. Con esto que te estoy diciendo no quiero decir que tú o ellos tengan la razón. Lo único que te estoy haciendo entender, que te permitas comprender que así como surge un conflicto en ti por la manera de comportarse de aquel o de aquella, el mismo conflicto de aquel o aquella surge sobre ti por tu manera de actuar. ¿Quién tendrá la razón? Ellos dicen que tú no, y tú dices que ellos tampoco. Entonces no vamos a cuestionar quién la tenga o quién no. Lo que sí quiero decirte que nuestra manera de pensar, si encontramos los pensamientos acertados para poder desenvolvernos en la vida, las complicaciones para desarrollarnos en la misma serían menores. Cuando intentamos ver desde el punto de vista del otro, de la otra, su manera de actuar, ponerte en los zapatos de ellos. Y no con ello quiero decirte que ellos tengan la razón, tampoco. Porque seguramente en muchos casos yo puedo estar consciente que mucha gente actúa de manera imprudente. Actúa de manera, dice por ahí una expresión que puede parecer un poquito fuerte, pero no es ofensiva cuando se toma de una forma apropiada. Cuando nos comportamos o se comportan de manera estúpida. Y estúpido
significa comportarse como tonto, como ingenuo, como una persona que tiene demasiada ignorancia, que no hay madurez. Por lo tanto, el hecho de tener un pensamiento acertado, que tú vayas trayendo a tu vida en este momento, ciertamente tienes una educación familiar, una educación cultural, una educación a nivel sociedad, lo que te ha hecho como resultado sobre lo que tú eres hoy como persona. Pero probablemente la manera en cómo te han educado, cómo te han enseñado, la manera en cómo tú has aprendido, ¿qué hay si no es la adecuada? Porque no estás tú satisfecho, satisfecha con el resultado que obtienes actualmente en tu vida personal. Porque no sientes contentamiento, te sientes infeliz, te sientes amargado, amargada, te sientes sin propósito en la vida. ¿No crees que podría ser bueno hacer un recuento, hacer un autoanálisis, si aquello que en el pasado te trajo a lo que actualmente tú eres en tu vida personal, y más que bien te ha traído demasiados, llámese disgustos, demasiado inconformismo, demasiada infelicidad, demasiada amargura? ¿No crees que sería bueno tomarlo en consideración para ver si necesitamos reajustar algo? ¿Qué hay si los pensamientos que tú metiste en tu mente, la forma de educación que infiltraron en tu inconsciente, en tu mentalidad, no te ha traído más que amargura o infelicidad? ¿No crees que sería bueno entonces poder meditar y reflexionar que hacer un cambio, un ajuste, una mejoría en tu manera de pensar, te dé la posibilidad de tener una excelente o mejor vida? Podría ser el caso que a lo mejor tú y yo no tengamos la razón por la manera en cómo nos estemos comportando. A lo mejor ni tus pensamientos son los más acertados ni los míos, ni tu forma de proceder o de actuar sea la correcta. ¿Qué hay si necesitáramos nosotros hacer un ajuste con ello? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tanto de lo que estás acostumbrado por hacer, y reconociendo que a lo mejor no tienes la verdad absoluta en tu manera de actuar? Y si estás de acuerdo en estar dispuesto o estar dispuesta a considerar que posiblemente tú y yo estemos equivocados por los pensamientos, por la forma de educación que hemos recibido, y que esto merece un ajuste, qué bueno sería ello que con demasiada humildad reconociéramos que probablemente estemos equivocados, y te puedo asegurar que en muchos casos lo hemos estado. ¿Estarías dispuesto a dar un cambio de viraje a tu proceder de vida, a tu manera de actuar o de decir las cosas? No con ello quiero decirte que al 100% tú estés equivocado, porque somos maravillosamente todos en general imperfectos, que así como tú estás lleno de imperfección, lo mismo que los demás, o que aquel o que aquella. Sin embargo, ¿qué hay si el porcentaje de probabilidad de ser demasiado descarados, en el sentido de que nuestro modo de pensar o de actuar es bastante malsano y no apropiado? ¿Estaríamos dispuestos a reconocerlo? ¿Dispuestos incluso a hacer un cambio de vida, un cambio de pensamiento que nos permita actuar de manera mucho más sabia, más honesta y más útil para el bienestar no solo tuyo, sino el de los demás? ¿Cómo ves? Sería bueno que lo pensáramos. ¿Y por qué te comento esto? Porque mira, cuando tú tienes los pensamientos acertados, los más propios, tanto si los hubieras traído en tu forma de educación en el pasado, como si no los hubieras tenido, y lo reconoces que ahora puedes mejorarlo, si tú te das lugar a tener los pensamientos acertados, en este momento, buscar las claves principales, los consejos más propios para mejorar tu forma de vida, tu calidad de vida, si tú los traes a tu vida, esos pensamientos acertados, quiero decirte, y con toda seguridad, que la solución a tus problemas estaría dado como evidencia de que pueden mejorar. Y al 50, al 60 o al 80% o hasta más, las cosas en tu vida personal mejorarían. ¿Por qué? Porque mira, recuerda que tú eres la obra, lo vamos a recalcar en este vídeo, tú eres la obra de tus propios pensamientos.
¿Y a qué me refiero? Mira, la forma en que tú fuiste transformado, la forma en que tú fuiste desarrollado, tiene que ver incluso desde tu infancia, la forma en que tus padres te trataron, la forma en que ellos te educaron, la forma en que tus parientes o familiares te trataron, la forma incluso en que tú te relacionaste desde tus amigos pequeños, desde los que ahora son jóvenes o adultos. Todo esto te ha formado y nada de esto fue producto de la casualidad. Lo que tú eres no es producto de la casualidad. Eres el resultado de todas esas vivencias, el resultado de esa educación, el resultado de la música que escuchaban tus padres, la música que tú escuchabas desde tu infancia, las películas, los programas de televisión que tú veías en tu infancia, es lo que te ha formado. Nada de lo que tú eres es mera casualidad. Somos el resultado de todo lo que escuchamos y de todo lo que observamos. De ahí que entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, si yo te menciono alguna de mis caricaturas favoritas de antaño, había muchas, muchas. Eran caricaturas muy sanas que tú puedes recordar incluso, pero eran series que no hacían más que hacerte llorar. Habían muchos programas de televisión con respecto a caricaturas que esto no hizo más que formar tu propia personalidad, tus propios sentimientos. Yo recuerdo llorar constantemente con varias de estas series, caricaturas de los 80s, por ejemplo, de caricaturas de los 70s, de los 80s, de los 90 todavía incluso, muy sanas, y que no hacía más que o aguantarme el derramar lágrimas, y muchas veces no pude hacerlo y no hice más que llorar constantemente con esa programación. Y esto nos formó el darnos cuenta que la humanidad en general enfrenta los mismos problemas que tiene que ver contigo y conmigo. Llámese con la preocupación, llámese con la pérdida de un ser querido, llámese por sufragar los gastos de un hogar, llámese por conseguir los alimentos, llámese por granjearse una amistad, por granjearse una pareja en relación a lo sentimental. Todas estas caricaturas te dieron una muestra de que lo que todos andamos buscando es el amor, de que todos somos seres humanos con sentimientos nobles que buscamos un sentido de aprobación de terceros para sentirnos bien. Todo esto nos dio una demostración que en la vida la gente sufre, que la gente llora y que la gente muere. Y que hay gente malsana que no hace más que ocasionarte muchos males y te ocasiona demasiado padecimiento o sufrimiento. Y que hay mucha gente malsana que no hace más que provocar males a nivel nacional, provocando incluso guerras. Esas caricaturas te diré que me formaron a mí, lo mismo que a ti te ha formado esas mismas caricaturas o programas de televisión o muchas otras que actualmente están formando a los jóvenes en nuestra época actual. De ahí puedes determinar cómo es que hay muchos delincuentes. Se ha llegado a concluir que esos juegos de video, por ejemplo, esos programas de televisión tan violentos, son programas que a la larga van a producir nuestros delincuentes del futuro. Ya ha quedado demostrado que esa exageración violenta, ese derramamiento de sangre, no ha hecho más que traer a esto, a su cerebro, una forma de pensamiento, tantos pensamientos que a la larga no hacen más que desarrollar una personalidad no muy propia para una sociedad, una personalidad no muy propia para una vida familiar, una personalidad no adecuada para una pareja en lo que tiene que ver conyugal. De ahí viene el origen de todos los problemas, debido al tipo de pensamientos que uno viene metiendo, que a la larga esto hace tanto mella en la mente y el corazón, como resultado no hace más que producir delincuentes. Te das cuenta, así como para ellos que han llegado a ser delincuentes o los que ya son delincuentes actualmente, todo es por la forma de educación, llámese familiar, la educación a nivel sociedad y lo que ellos infiltraron en su mente, en sus programas de televisión o la música. Actualmente hay mucha música malsana que no habla más que de derramamiento de sangre, la venta de hierba,
pues no sé, que ciertos cárteles de tantas actividades mafiosas y malsanas. ¿Cómo crees que esto va a afectar a los pequeños que actualmente lo escuchan, a nuestros jóvenes de nuestro tiempo actual? Y que a la larga, en 5 años, 10, estos te van a y me van a preocupar. Porque son los que nos ocasionan, tantos males. Basta tan solo con tomar un medio de transporte, salir a la calle, para ser víctimas, de un acto delictivo. Por ello, así como estos jóvenes, así como estas personas que ahora ya son delincuentes en potencia y activos, así como sus pensamientos que traen arrastrando desde el pasado y que actualmente siguen infiltrando en sus mentes para actuar o proceder de ese modo, así también tus pensamientos pueden afectar tu inconsciente para que tu vida presente no sea tan satisfactoria como tú esperabas. Por lo tanto, a veces esto no hace más que dar evidencia de nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestra ansiedad. Porque mucho de lo que hemos metido, infiltrado aquí, estamos teniéndolo como secuela en nuestra vida presente. Por ello te decía que ahí sí tu manera de pensar no ha sido la adecuada. Que ahí sí pudiéramos corregir o pudiéramos empezar a filtrar, o más bien a colocar pensamientos propios, pensamientos sanos, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de comprenderla, nuevas formas de poder realizarla. Y te aseguro que cuando tú encuentres los pensamientos acertados con respecto a ello, para que puedas actuar de una forma mucho más correcta, tanto tú y yo, vamos a encontrar la solución a muchos de nuestros problemas. Entonces, ya para considerar que esto lo has comprendido, o que lo hemos comprendido, nos hemos esforzado en esta ocasión por ayudarnos a comprenderlo, es que según lo que tú pienses en tu corazón, es lo que realmente somos. ¿Qué hay aquí, amigo, amiga? ¿Qué hay en tu corazón que te dan lugar a actuar como lo haces o a pensar como lo haces? Si es lo correcto, excelente, yo te aplaudo y digo felicidades. Pero si esto te ha traído un sinfín de problemas o consecuencias a raíz de los pensamientos no muy propios que has tenido, piénsalo. Un cambio te vendría y me vendría bien. ¿Por qué? Mira, voy a retomar un principio que aquí se encuentra en nuestro libro de oro simbólico que aquí tengo todo tiempo y que siempre te lo voy a dar a conocer. Hay una frase que se encuentra en la carta a los Efesios en su capítulo número 4. Y aquí la exhortación que nos dice aquí él, dice así: pero deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. O dicho de otro modo, deben seguir renovando su forma de pensar. ¿Sabes por qué te digo ello? Porque los aciertos del pasado, ¿no crees que en la mayoría de los casos son los errores del futuro o de nuestro presente? Y los aciertos de nuestro día actual van a ser muchas veces los errores del futuro. Con ello quiero decirte que muchas veces la forma en que nosotros fuimos educados fue una manera asertiva en cómo los padres o la sociedad creyeron que tu forma de vida iba a ser excelentemente para tu día posterior o tu vida futura. Pero si el resultado no se ha dado como tú esperabas, ¿no crees entonces que eso asertivo del pasado son tus errores del presente por tu manera de proceder o de actuar? Entonces, si tú te percatas o eres inteligentemente como para darte cuenta que los errores del ayer seguramente no son la forma asertiva de tu proceder actual, entonces pudiéramos tener un cambio y darnos cuenta que, como decía la carta aquí de Efesios capítulo 4, entonces renovar nuestra forma de pensar, ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa tu mente. Qué extraordinario sería ello, que humildemente aceptáramos que probablemente lo asertivo del pasado que creyeron son nuestros errores del presente. Y al reconocerlo como un problema presente,
¿No crees que deberíamos proyectarnos y concentrarnos en este problema actual? Y si esto no nos ha dado la vida que tú y yo esperábamos, digna, llena de felicidad o de satisfacción personal, entonces sería bueno corregir, cambiar, retroalimentar aquí, desechar lo viejo e introducir lo nuevo, porque seguramente a veces lo que tú y yo pensamos no al 100% es lo correcto. Por ello, ¿cómo podríamos entender ello? Mira, en ocasiones te voy a comentar una frase que te va a hacer pensar y reflexionar y te va a dar lugar a impulsarte, a darte cuenta del por qué la importancia de corregir nuestros pensamientos, desechar lo viejo y meter lo nuevo. Porque mira, regularmente tú no eres ni yo, tú y yo no somos lo que pensamos ser, sino somos lo que pensamos. Parece confusa esta expresión, pero te la vuelvo a repetir. Tú y yo no somos lo que pensamos ser, pero somos lo que pensamos. ¿A qué me refiero con ello? Mira, tú tienes un concepto, yo tengo un concepto de mí, sobre lo que creemos que somos. A veces pudiéramos pensar que somos lo máximo en cuanto a bondad se refiere, que somos generosos, que somos respetuosos, que somos hospitalarios, que somos bondadosos, que somos misericordiosos. En pocas palabras, somos demasiado buenos. El concepto que tú y yo tenemos sobre nosotros mismos, eso es lo que tú y yo creemos que somos. Pero ¿será que así realmente la gente nos verá? ¿Será que así la gente estará convencida que tú y yo somos? ¿Que somos lo que creemos ser? ¿No crees que en ocasiones el concepto que la gente tiene sea más asertivo que el que tú y yo tenemos sobre nosotros mismos? Es cierto que no nos vamos a dejar llevar por todas las críticas al 100%, porque muchas veces ni ellos tienen la razón. Pero dicen por allí que si el río hace ruido, es porque agua lleva. ¿Cómo ves? Si el río hace ruido, es porque agua lleva. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente el concepto que la gente tiene sobre nosotros sea ciertamente una realidad. Quizás no le vamos a dar el porcentaje del 100% posible, pero ¿qué hay si le das un poquito, una pizca, que ellos pueden resultar más asertivos que el que tú y yo seamos asertivos sobre lo que pensamos ser? ¿Verdad? Entonces, por ello te decía, somos, o más bien, no somos lo que tú y yo pensamos ser, pero sí somos lo que pensamos. ¿Qué es ello? La forma de proceder o de actuar tuyo eres ciertamente por los pensamientos que desde el pasado hasta tu día actual has traído arrastrando. Y si estos no son los asertivos, han sido los equivocados, entonces aún así debes de reconocer que tu manera de actuar o proceder es debido a los pensamientos que tú tienes, a todo aquello que piensas o que has pensado y que sigues pensando hasta tu día actual. Por lo tanto, entonces, vuelvo a repetir la frase, no somos lo que pensamos ser, pero somos lo que pensamos. Todo lo que nos formó en el pasado, todo lo que actualmente nos está formando, es el resultado de lo que somos. Entonces, ¿no crees, amigo, amiga, que sería bueno pensar que si pudiéramos hacer una corrección en nuestra forma de ver las cosas y de pensarlo, ¿no crees que el resultado sería diferente? Bien, vamos a pensar en un ejemplo. Bien, piensa en esto, a manera de ejemplo para que se comprenda el concepto que te he comentado hace rato, de que no somos lo que pensamos ser, pero sí somos lo que pensamos. Mira, ve el caso, el concepto que tienen los delincuentes sobre sí mismos. ¿Verdad que cuando cometen atrocidades, cuando matan a sangre fría a tanta gente como les sea posible, y cuando la evidencia está al 100% o es convincente de que ellos meramente son culpables por actuar con alevosía y ventaja? ¿Verdad que aún así el concepto que ellos tienen sobre sí mismos es que cuando les preguntan, ¿se considera usted culpable?
o inocente. Y muchos de ellos dicen, inocente. ¿Puedes creer tanto descaro? Que crean que después de cometer cierto tipo de atrocidades aún se consideren inocentes y que son víctimas de la justicia y que todavía un abogado esté defendiéndolos y tratando de comprobar su inocencia. Por alguna razón se dice que la justicia es ciega, y en la mayoría de los casos sí. Pero el concepto que un delincuente tiene sobre sí mismo es de que es víctima de la injusticia y que actuó simplemente para defenderse. Y que los malos fueron ellos, pero nunca él. Contrario a ello dice, estoy siendo tratado injustamente. Con ello quiero decirte que en este caso el delincuente piensa lo que según él es, pero no lo que realmente es. En este caso te decía yo hace un momento esta frase, tanto en nuestro caso personal como en el caso del delincuente, no es él lo que piensa que es él, sino él ciertamente es lo que piensa. ¿Y qué es cuáles han sido los pensamientos que se infiltraron en él para dar lugar como resultado la maldad con la cual actualmente está actuando? Precisamente todos los pensamientos que colocó aquí en su mente desde su pasado hasta su día presente. Y te aseguro que aún éste salga puesto en libertad, los pensamientos van a ser siempre los mismos, porque muchos de ellos siguen creyendo que su verdad es absoluta, siguen creyendo que su manera de proceder o de actuar es la correcta, aunque al 100% las evidencias de que está actuando de forma descarada e inhumana. Entonces, en este caso él no es él lo que piensa ser, pero según él es víctima de la injusticia. O víctima, pues sí, precisamente eso, ¿no? Está siendo víctima de no ser tratado justamente, sino más bien injustamente. Por lo tanto, si en el caso de él no es lo que piensa ser, o lo que piensa que es él, sin embargo es lo que piensa. ¿Y cuáles son los pensamientos que le arrastraron a esa situación? Los pensamientos que tuvo que ver desde su infancia en cuanto a su educación se refiere, en los programas de televisión que él observó, en la música que él escuchó, en el tipo de relación en la que él se desenvolvió. La forma de educación, llámese de los padres, desde la educación que recibió a nivel sociedad, a nivel cultural, la relación que llevó con sus amigos desde la infancia. Es el resultado de esos pensamientos. Con este ejemplo, por ello quise ayudarte a comprender y que comprendiéramos tú y yo que a veces no somos lo que pensamos ser, sino somos lo que pensamos. Para que veas el poder que hay detrás de los pensamientos de cada ser humano y lo cual es el resultado de lo que son actualmente. Entonces, si ese resultado no ha sido el propio, no ha traído a ti, a tu vida, la felicidad que esperabas, la tranquilidad emocional, pues ¿qué podría ser entre otras cosas? Tu paz interior. Si esto no ha traído tu manera de pensar, sería bueno pensar que humildemente pudiéramos corregir nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar y esto pueda darnos una mejor calidad de vida. Sería bueno pensarlo, ¿no crees? Por ello aquí en una de las cartas que se encuentra aquí en la carta a los Efesios de este libro de oro que siempre te he mencionado, se menciona que debemos ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa nuestra mente. Deben seguir renovando su forma de pensar, es lo que quiso decir este versículo que aparece en esta regla de oro. ¿Qué quiere decir ello? Que la forma de pensar de tu pasado, ¿qué hay si no fue tan asertiva? Lo cual te ha traído como resultado tu infelicidad, tu depresión, tu tristeza, tu preocupación, tu ansiedad misma. Recuerda
¿Cómo vamos a comprender ello que a veces no fue tan asertivo el pasado con lo que tiene que ver con tu presente? Mira, en la mayoría de los casos, los aciertos del ayer muchas veces son los errores del futuro o los errores de tú y mi presente. Por ejemplo, ¿qué hay en el pasado lo que la ciencia creía sobre ciertas cosas? ¿Qué hay sobre lo que creía sobre lo que tiene que ver con la astronomía? ¿Qué hay sobre la ciencia misma, sobre el mundo, que tiene que ver con la invención o el descubrimiento de ciertos tratamientos médicos, de ciertas terapias, de ciertos talleres, ciertas formas de mejorar la calidad de vida? Llámese por lo que existe allá arriba como por lo que existe aquí en el planeta. Esos aciertos del ayer muchas veces ahora, muchos de ellos, no quiero decir que todos, están comprobados como los errores del mañana o los errores del presente, porque esos asertivos del ayer no fueron tan correctos que al descubrir nuevas cosas se dan cuenta que las cosas no eran tan eficaces, tan válidas, tan ciertas, tan seguras por lo nuevo que actualmente se ha descubierto. ¿Cuántas conclusiones no han llegado con respecto a lo que hay allá arriba? Y con lo que ahora se descubre, se dan cuenta que lo que habían dicho en el pasado fue una gran mentira. Fue el error del ayer, pero traído a nuestro presente como algo asertivo, como algo real, como alguna verdad, pero al darse cuenta, los errores del pasado, o los asertivos más bien del pasado, fueron los errores del mañana, los errores de nuestro presente. Con este ejemplo quiero decirte que pasa exactamente lo mismo con nuestra forma de educación, con nuestra forma en que fuimos tratados, fuimos enseñados, fuimos, no sé, a nivel cultural, pues enseñados también. Todo ello no ha dado lugar más que hacer de ti y de mí lo que actualmente somos. Pero ¿qué hay si esos asertivos del pasado son nuestros errores del presente? Y si esto realmente es así, ¿no crees que sería bueno hacer una corrección con respecto a aquello que nos ha movido desde aquí para desarrollarnos en la vida? Y si podemos percatarnos que es cierto, no somos meramente perfectos, pero que bien pudiéramos corregir mucho de lo que actualmente somos, ¿cómo sería tu vida y la mía si humildemente reconociéramos ello y tratáramos de modificarla? Y no solo tratarla, la modificáramos. ¿Cómo sería tu vida y cómo sería la mía? Entonces, por lo tanto, eso es lo que debemos hacer. Como decía el libro de oro, hacer que podamos renovar nuestra manera de pensar en la fuerza que impulsa nuestra mente. ¿Verdad entonces que antes que nosotros queramos cambiar al mundo en general o creer que nosotros tenemos la razón, ¿no crees que la única cosa que tendríamos que hacer sería cambiar el enfoque o la manera en cómo vemos la vida? Te pongo un ejemplo. Tú conoces los telescopios, conoces los microscopios. Mucho de esto sirve para tener una visión clara de las cosas tan lejanas que a larga distancia no se pueden percibir. Mucha gente en el pasado solo concluía cosas de lo que probablemente había allá arriba o de lo que aparentemente existía aquí en nuestro planeta, pero difícilmente se podían ver, como son las bacterias. Mucha gente no entendía del por qué enfermaba, pero las bacterias estaban presentes. A tal grado que con la invención de estos microscopios se pudo percibir, y un buen lente, que las bacterias existen y son dañinas. Pero no podría lograrse esto a menos que se descubriera los lentes que pudieran colocarse en un microscopio que nos permitiera tener una visión clara de lo que había realmente en nuestro mundo, pero que difícilmente podíamos ver. Lo mismo puede ver o tiene que ver con este caso, los lentes, por ejemplo. Si yo me quitara, si tú te has dado cuenta, por ejemplo, siempre tengo la tendencia a ver mi laptop, porque es la información que yo preparo para comunicarla contigo. Me toma tiempo, sí, pero
Después de prepararla, si yo al presentarla aquí contigo, teniéndote frente a mí, lo hiciera de este modo, lógicamente el enfoque, la manera de ver la pantalla está distorsionada. Te aseguro que hay muchas palabras que no entiendo, no comprendo. Y si yo intentara deletrearlas o leerlas, podría sacar una idea equivocada. Porque la manera de visualizar no es tan clara que esto me da una manera equivocada de observar las cosas. Pero ¿qué hay cuando me los coloco? Me permite ver con claridad las cosas. El concepto que tengo de la información sin lentes es muy diferente al concepto que tengo cuando me los coloco. Cuando yo te menciono este ejemplo, amigo, amiga, es con el propósito de que antes que nosotros quiéramos cambiar a las personas, primeramente tendríamos que nosotros cambiar nuestro enfoque de ver las cosas, nuestra manera en cómo pensamos las cosas, en cómo las sentimos. Porque como te decía, los aciertos del ayer son los errores del mañana. Y que hay si el pasado, la forma en cómo tú fuiste educado o educada, no es la correcta. Así como tenemos, por ejemplo, un microscopio, cuando quieren observar, no hacen más que colocar lentes que permitan ver lo más pequeño. Y tienen que cambiar un lente o la graduación, moverle constantemente a manera de que puedan percibir con claridad lo que quieren contemplar. ¿Qué te demuestro con esto? Que tú y yo, antes que pretender que la gente cambie o creer que nosotros tenemos la razón y que nuestros pensamientos son los correctos, ¿no crees que debería ser bueno tratar de enfocar nuestra cámara a la forma en cómo vemos o juzgamos las cosas? Cambiar nuestros lentes de tal modo que nos permita tener una visión clara sobre el mundo exterior o sobre con quién tú vives, sobre con quién es tu pareja, sobre quién es tu familia, sobre quiénes son tus amigos, sobre cómo es la gente que te rodea. Antes de concluir que nosotros tenemos la razón absoluta o que nuestra verdad es absoluta y que nuestros pensamientos son los correctos, sería bueno cambiar el enfoque de nuestros lentes, de nuestro microscopio, de nuestro telescopio, de nuestra cámara fotográfica, para podernos dar cuenta que a lo mejor la manera en cómo juzgábamos o veíamos las cosas no era la correcta por el enfoque equivocado, la graduación que teníamos sobre nuestros pensamientos del ayer que hemos traído arrastrando hasta nuestro presente. Por lo tanto, amigo o amiga, toma en consideración esta información que hemos considerado el día de hoy. Porque si tú lo haces de ese modo, todos tus pensamientos siendo los correctos, siendo tus pensamientos asertivos, te van a permitir a que esos pensamientos ahora van a trabajar a favor tuyo, ya no en contra. Porque te van a ayudar a tener una mejor visión de las cosas que te rodean, de la persona con quien tú estás, de la persona que es tu pareja, que es tu esposo, que es tu esposa, que es tu hijo, tu hija, tus amigos, tus familiares, tus parientes, con la gente que tú te relacionas. Entonces, esto al hacerlo así, te va a traer paz interior, te va a traer alegría, porque no necesariamente a veces queramos responsabilizar a los demás que yo soy infeliz por la infelicidad que ellos me producen, que yo soy el efecto de la responsabilidad de ellos que les quiero cargar. A veces creemos que la felicidad depende, en la mayoría de los casos, de la gente externa. Yo sé que en mucho contribuyen, sí es cierto. Estoy de acuerdo que, aunado con tu deseo de vivir mejor y ser feliz, aunado con el deseo de ellos de apoyarte, la vida es mucho mejor y puedes ser más feliz, sí es cierto. Pero a veces tratamos de cargarles el 100% de responsabilidad cuando solo deberíamos de compartir el 50%. 50 tú, 50 ellos. 50 yo. ¿Cómo es esto? Mira, a veces, nada más para que se entienda o se comprenda esto, a veces creemos que las cosas que pudiéramos traer del futuro hacia nuestro presente cuando las conseguimos y si logramos alcanzarlas, solamente así podemos ser felices. ¿Has escuchado quien dice, si yo fuera tan solo madre de un hijo?
sería completamente feliz. Si yo estuviera casado o casada, sería plenamente feliz. Si yo tuviera una pareja, si tuviera aquel auto, si tuviera aquella casa, si lograra aquella carrera, si tuviera aquello, o fuera yo aquello que deseo, yo ciertamente sería feliz. Pero en la mayoría de los casos, quien piensa así, quien piensa que las cosas externas, al traerlas a nuestra vida, nos van a dar una garantía de felicidad al 100%, estamos en un error. No deberíamos de creer eso. ¿Debido a qué? Porque mira, aquí hay quien tiene un hijo creyendo que solamente así alcanzaría la felicidad duradera. Y cuando lo tiene, se da cuenta que al 100% no lo es. Y no estoy diciendo que tener un hijo no sea una bendición, que no sea un regalo de tu Creador. No, realmente es una bendición y un privilegio. Sin embargo, dime si no, cuando se tiene un pequeño y una pequeña, por mucho amor que se les tenga, trae ciertas desavenencias o riñas en relación con tu pareja, por la forma en cómo se va a educar, en la forma en cómo lo estás tratando, en la forma en cómo incluso lo vas a alimentar, o la forma en cómo lo vas a vestir, la forma en cómo debes jugar con él, en cómo debes de atenderlo, en cómo debes de cuidarlo. Roces que en el pasado, cuando no tenías hijos, no tenías con tu pareja, ¿verdad que empiezas a vivir una secuela de inconvenientes cuando el pequeñín está ahora presente en la vida de los dos? Entonces, se creía que por tenerlo se daba una garantía de felicidad al 100% y te das cuenta que surgen otro tipo de problemas que quizás en el pasado no habías experimentado con tu pareja. Entonces, creer que por traer cosas del futuro hacia tu presente, por obtenerlas, si esto te hizo creer que te iba a dar un porcentaje de felicidad mayor, te das cuenta que no siempre es así. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que tener un hijo no sea una bendición, ni que sea un regalo o que no sea un regalo del Creador. Contrario a ello, realmente es la mejor bendición que un ser humano puede tener. Sin embargo, ¿cuántos o cuántas responsabilidades conlleva el atender un hijo? Y te das cuenta que no siempre se logra el porcentaje de felicidad que tú esperabas. Lo mismo que aquel que llega a pensar que por no casarse, la infelicidad está presente en él. Y llega a casarse y se da cuenta que por traer eso a su vida, le iba a dar la mayor felicidad. Y no fue así. No quiero decir que por ello no surjan o haya parejas dignas de ser respetables o de ser respetadas o dignas de encomio, porque llevan excelentes vidas como pareja y duran lo que los años de vida puedan tener presente en este sistema. Pero en la mayoría de los casos no sucede así y te puedes dar cuenta, llámese por tu caso, por lo de otras personas, que a veces el porcentaje de garantía de felicidad no se da en lo que ellos creían. Lo mismo para aquel que desea tener una casa, un auto, ya lo tiene y la felicidad se hace presente porque las cosas materiales dejan de surgir efecto o dejamos de tener el interés en ellas después pasado un tiempo. Lo anhelamos y creemos que eso nos va a traer la felicidad por el hecho de no tenerlo. Cuando lo tenemos presente, las cosas pierden nuestro interés hacia estas en demasía. Y por lo tanto, nos damos cuenta que lo que yo creía o tú creías, no era realmente así. Entonces, cualquier acontecimiento externo que te haga pensar que esto te va a traer la felicidad duradera, no lo creas, porque no siempre va a ser así. Porque somos nosotros mismos los que podemos traer la felicidad a las circunstancias, a las cosas que tenemos presentes. Nunca va a ser de manera exterior. Somos nosotros lo que interiormente sentimos sobre las cosas que poseemos o tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, ¿quieres disfrutar de una paz interior y de alegría? No esperes que las cosas externas o esta responsabilidad dependa de los demás. O no pienses, que por tener esto o lo otro te va a dar el porcentaje de felicidad que tú esperas alcanzar. Porque no es así.
Tú ya lo has experimentado, ya lo has vivido, ya lo has percibido en otras personas. No hay necesidad de contártelo. Tú has sido testigo ocular de esta situación, si no es que en ti, en muchos más. Entonces, solo para concluir esta información, recuerda que antes que nosotros pretendamos cambiar a las personas, creyendo que nuestra manera de pensar es la correcta, no siempre ha sido lo más asertivo del pasado cuando lo traes a tu presente. Y si esto te ha ocasionado problemas, ha llegado el momento de modificar o cambiar. Y también hay que concluir que tu manera de pensar no siempre va a ser la correcta. Que ahí sí, no tienes toda la razón y ellos tienen un porcentaje de razón para darse cuenta que tú tengas algo que mejorar. Y antes que ellos te los digan o ellos te lo comenten, te lo hagan notar, puedas tú humildemente reconocerlo y poder modificar tu manera de proceder por las cosas que metes en tu mente, por los pensamientos que metes en la mente, y esto te permita transformar tu vida, no solo cambiar, transformarla. Y esto te permite entonces sentirte feliz y demostrar felicidad. Porque al no tener quizás la verdad absoluta, al considerar humildemente que probablemente nosotros estemos equivocados, al cambiar nosotros, pudiera darse uno cuenta que el mundo en realidad cambiara. Cuando nosotros somos en realidad los que hemos cambiado. Cuando cambiamos el concepto que tenemos o el enfoque que tenemos sobre la gente externa, sobre la gente que nos rodea, sobre la pareja que está con nosotros. Entonces, vamos a darle seguimiento a esta información y espero que este vídeo lo puedas disfrutar tal como el otro. Hay que eliminar nuestros malos pensamientos, aquello que creemos que es nuestra verdad absoluta, porque como te dije antes, los aciertos del ayer son los errores del mañana. Y si la forma en cómo nosotros fuimos educados, esos aciertos que creímos que eran los mejores y los adecuados, hemos considerado, si bien la vida no ha resultado como esperamos, que ciertamente esos aciertos del ayer, esa educación que recibimos, esos conceptos o pensamientos que teníamos del ayer, que eran lo correcto, al traerlos a nuestro presente, los hemos llegado a concluir como los errores de nuestro presente. Aciertos del ayer, errores del mañana. Probablemente sea eso lo que tengamos que modificar en nuestro día. Bien, entonces es importante que nosotros nos esforcemos por eliminar ese tipo de pensamientos inapropiados, inadecuados. No siempre tenemos la razón. Hay mucha gente que, demasiado arrogante, demasiada segura, cree que su verdad es absoluta, que siempre tiene la razón y lo que él diga es ley. Esto es un error. Quien cree, por ejemplo, saberlo todo, podrá tener respuesta para su presente, pero no para su futuro. Entonces, tú y yo esperemos no ser de ese tipo de personas que creemos tener toda la razón, tener toda la seguridad de saber las respuestas a todo lo que la vida nos pueda presentar. Creer que lo sabemos todo. Porque seguramente tendrás, probablemente, como te decía en la frase, pudiéramos tener respuesta para nuestro presente, pero no para nuestro futuro. Porque esa arrogancia no nos permitiría descubrir las cosas que pueden mejorar nuestras vidas para nuestro día de mañana, nuestro día siguiente. Entonces, es necesario que nosotros nos esforcemos por cuidar esos malos pensamientos que hemos creído correctos, que hemos creído positivos y no hacen más que manchar nuestra mente y por lo tanto hacen de nosotros una vida infeliz. Bien, así como la gente, por ejemplo, tú sabes que hay mucha gente que a manera de desventaja, pues se les llega a descubrir ciertos daños, ciertos pormenores en su organismo, ciertas afecciones, cuando se le descubre, por ejemplo, un tumor, o incluso cuando en tu caso te descubres un barrito en tu piel. Lo primero que haces, yo tengo por hábito exprimirlos. Muchos no, que porque esto les va a dar lugar a que se propaguen más y les salgan muchos más. Yo no acostumbro a ello, yo barrito que encuentro, barrito que exprimo. Pero hay quien no lo hace.
Pero así como la gente se esfuerza, por ejemplo, por extraer un tumor, por extraer algo maligno, por desechar una impureza en su piel, sería bueno hacer igual con los malos pensamientos que entran a nuestra mente, aquello que nos está afectando emocionalmente, aquello que nos está causando tristeza, depresión, amargura, enojo, ira o ansiedad. Pero lamentablemente hacemos poco, porque al creer que tenemos la razón, al creer que esos pensamientos son los correctos, seguimos actuando como lo hemos hecho siempre y por lo tanto el resultado va a ser siempre el mismo: vida amargada, vida infeliz. Pero si nos esforzamos por extraer esas malas o malos pensamientos, tal como se hace con un tumor, tal como se hace con algo que no es propio que tu organismo lo tenga, incluso hasta en tu aparato digestivo, cuando se encuentran hasta ciertas o pequeñas piezas, no sé cómo decirlo, pero residuos, cuando se encuentran residuos metálicos en tu organismo, a veces creemos que esto no puede causar ningún daño, pero en ocasiones ciertos metales con los que uno cocina, perdón, regularmente a veces sufren alguna fisura estos materiales, sobre todo el peltre. Conocí un caso de una persona que me decía que su sobrinita se había alimentado de esos, ciertas cosas que se preparan, por ejemplo, en utensilios de peltre. Y tú bien sabes que el peltre empieza a descarapelarse, creo que se dice así, sufre una fisura y esto se torna a desprenderse piececitas. Y estas piececitas en muchos casos se quedan en los alimentos y no en todos los casos repercute en la misma situación. Pero este caso particular de esta persona que te comento es que la sobrinita de ella ingirió un pedacito de peltre en los alimentos, a tal grado que por mucho tiempo los médicos no supieron qué tenía hasta que le descubrieron esa pequeña sección de peltre en su estómago y tuvieron que realizarle una operación quirúrgica para extraerle esa pequeña piececita de peltre, esos residuos muy pequeños. Pues así como uno se esfuerza, en caso de que uno, esperemos que nunca sea así, pero cuando uno llegase a tener algo ajeno a nuestro organismo y nos está dañando, así como extraemos un tumor, así como extraemos ese residuo de peltre, así como limpiamos algún problema que en nuestro aspecto físico nos está causando un malestar, una incomodidad, un barrito te decía yo a ti, pues así deberíamos de extraer cualquier cosa, cualquier pensamiento negativo que entra a nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque de no hacerlo así, el panorama que nosotros le demos a la vida, el color gris o negro que le estemos dando, nunca va a cambiar a menos que cambiemos ese concepto. Como te decía en el video anterior, cuando cambiemos los lentes de un microscopio, cuando cambiemos los lentes de ese telescopio, cuando cambiemos la graduación de unos lentes como estos. El hacerlo nos va a permitir darnos cuenta que la vida no era como tú y yo la pensábamos. La vida es como es. No siempre es como nosotros creemos que es. Bien, entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer que estos pensamientos que tenemos aquí no provoquen mayores problemas de lo que ya nos han ocasionado en nuestra vida presente? Es cierto que no podemos cambiar instantáneamente esos pensamientos. Es cierto que no podemos cambiar instantáneamente nuestras emociones. Pero sí podemos cambiar nuestras acciones. ¿Cómo podríamos hacerlos? Mira, mucha gente piensa que regularmente nuestros sentimientos parece que están muy separados de la acción. ¿A qué me refiero con ello? A veces muchos creemos, llámese si lo digo de un modo diferente o de otro, que la acción está muy separada del sentimiento, o el sentimiento muy separado de la acción. Pero no siempre es así. En la mayoría de los casos estos siempre van juntos. ¿Cómo? Mira, es cierto que nosotros sí podemos controlar
nuestras acciones, podemos controlar lo que pretendemos hacer para evitar ocasionar un problema mucho mayor. ¿Cómo podríamos hacerlo? Recuerda, mira, por ejemplo, la acción que tú pretendes cometer con respecto a lo que piensas, con respecto a lo que crees, lo que tú piensas hacer con respecto a lo que crees que es correcto, esa acción está bajo tu control y tú solamente decides a qué grado vas a actuar para provocar cierto sentimiento o para recibir cierta consecuencia de tu propia acción. ¿Cómo sería esto? Mira, yo quise tomar como ejemplo esta cajita que voy a poner aquí. Yo me refiero a esto, mira. ¿Cómo puedes tú regular la acción? Para de este modo, cuando tú regulas la acción, al mismo tiempo vas a regular el sentimiento. Lo que quiero decir es esto. Si tú regulas, por ejemplo, la causa y efecto, la acción es esta. Si tú regulas la acción, tu manera de proceder o cómo piensas actuar o hacer las cosas, si haces esto, regulaste la acción, el golpe no fue tan grave que pudiera dañar y pudiera traer consecuencias severas con tu propia acción. Al regular tú tu acción, regulas el sentimiento, las consecuencias que vas a producir a raíz de tu manera de actuar. Pero, si tú haces esto, no regulas la acción y por lo tanto, no regulaste la emoción y las consecuencias que van a venir a raíz de no regular tu acción, las emociones que tú vas a provocar, los sentimientos que tú vas a provocar, pueden ser demasiado gravosos si tú no controlas tu manera de actuar o de accionar. Con ello, quiero decirte que la manera en cómo pensamos, la manera en cómo tú pretendes actuar o cómo tú crees tener la razón, te va a dar lugar a no ejercer dominio sobre tu acción y por lo tanto la manera de proceder o de actuar va a provocar un sentimiento, va a provocar una reacción y por lo tanto va a provocar un sentimiento que muchas veces no va a ser el que tú has esperado. Las consecuencias pueden ser muy graves cuando creemos que nosotros tenemos la razón, cuando creemos que nuestra verdad es absoluta, cuando creemos que tenemos la verdad en su versión original y que después de lo que yo creo o pienso, no hay otra mejor verdad. ¿Qué nos ayuda a comprender ello? Que si nosotros no podemos seguramente instantáneamente cambiar nuestras emociones, o sea, el resultado a veces, o lo que sentimos, pero antes de esto, si nosotros nos detenemos, antes de provocar un sentimiento, antes de provocar, en este caso, un efecto, nosotros tratemos de regular nuestra acción, nuestra manera en cómo vamos a hacer, en cómo vamos a concluir las cosas, en cómo vamos a actuar para no causar un efecto que resulte contrario a lo que tú y yo esperábamos. Pero si no hemos aprendido a regular esa acción, estamos provocando un sentimiento, quizás estamos provocando dificultades, estamos provocando problemas, estamos provocando ciertamente disgusto con las terceras personas con quienes nos rodeamos. Por lo tanto, esto no hace más que producir problemas porque nosotros, al actuar de manera imprudente, al creer que mi razón es la única y la auténtica o es mi verdad absoluta por los pensamientos que he metido aquí, estamos no regulando la acción y provocando sentimientos contrarios a los que tú esperabas. Por lo tanto, sería bueno tener un equilibrio en cuanto al mundo, a cómo lo vemos y en cuanto a lo que hemos creído que nuestra verdad es absoluta o que tenemos la razón. Cuando tú aprendas y yo aprenda a cambiar esa reacción, a cambiar nuestra acción, a modificarla, a regularla, ciertamente los resultados que vengan van a ser mucho más prometedores, mucho más buenos, que van a repercutir no solo en tu felicidad, sino también en la de ellos. Entonces, si no podemos cambiar instantáneamente nuestras emociones, pero lo que sí podemos cambiar son nuestras acciones y por lo tanto al cambiar nuestras acciones, automáticamente vamos a cambiar nuestros sentimientos y la manera de reaccionar hacia las cosas
va a ser totalmente diferente. Bien, ¿por qué? Bueno, parte de la información que quiero compartirte, hay algo que también quiero darme la posibilidad de hacer, es que en este libro de oro se encuentra un principio que tú y yo debemos de tomar muy en cuenta. ¿Y cuál sería? Mira, este se encuentra aquí en el libro de Proverbios, en su capítulo número 26, y la frase dice de este modo. Dice, ¿has visto a un hombre que se cree sabio? Dice, hay más esperanza para el insensato o el tonto que para él. Lo repito. Dice, ¿has visto a un hombre que se cree sabio? Hay más esperanza para un tonto que para aquel. Bien lo puedes entender. Hay mucha gente que cree tener la verdad absoluta, se cree demasiado inteligente y que su única razón es esta, la mejor y la válida, que no pretende escuchar consejos externos ni creer que puede modificar porque según él no hay error en él o en ella. Pero como dice aquí este proverbio, cualquiera que se cree que es muy sabio, no hay esperanza para aquel tipo o tipa que con arrogancia dice tener su razón o su verdad absoluta, que cree que tiene respuesta para todo y que no hay nada que pueda modificar y que no hay algo mejor que él pueda modificar o ella. Pero dice aquí, para aquel o para aquella no hay esperanza, pero la hay más para un tonto. Así sea ignorante que para aquel que cree que tiene respuesta para todo o que cree que su verdad es absoluta o que los pensamientos que ha metido en la mente sean los únicos y los correctos. Por lo tanto, entonces tú y yo queremos no estar del lado de aquellos que con arrogancia creemos que somos sabios y que nuestra verdad es absoluta. Si hay algo que corregir tú y yo, deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Porque queremos tener esperanza, queremos que nuestra vida nos vaya mejor, queremos que nuestra vida demuestre que meramente somos tú y yo felices y estamos disfrutando la vida. Por ello entonces, si en algún momento hemos creído equivocadamente que tenemos nuestra razón, recuerda, no siempre va a ser la correcta. Si en algún momento has creído que la felicidad no está en ti después de que has hecho todos los esfuerzos por alcanzarla o lograrla, o te has esforzado ciertamente por modificar tu manera de pensar, no te preocupes tanto. A su debido tiempo las cosas van a dar como resultado después del esfuerzo que tú hagas. Quizás no llegue tan prontamente como tú quieres, porque tan solo piensa, ¿cuántos años tienes? 15, 20, 30, 40, 50 años, no lo sé. Pero que no pretendas creer que en un abrir y cerrar de ojos todo ese historial que has arrastrado hasta tus días o hasta nuestros días se pueda modificar tan pronto como tú y yo quisiéramos. Requiere tiempo. Debes de tener paciencia. ¿Por qué? Porque la alegría se cultiva, la felicidad también, la tranquilidad, la paz interior también. Pero para cultivarlo requiere un esfuerzo concienzudo y detrás de ello se espera que haya quien quiera realizarlo. Y si tú estás dispuesto, lo puedes alcanzar. Entonces, si crees tú que has perdido la felicidad, has perdido la alegría, has perdido el sentido de la vida, ¿alguna vez tú te has sentido de ese modo? Lo mismo que muchos más, lo mismo que yo en algún momento también lo he pensado, lo he sentido. Pero, ¿cuál podría ser uno de los mejores remedios para lograr sentirnos mejor? Mira, siéntate, piensa, pero no solo pienses, sino actúa como si ya fueras feliz. Pudiera resultar a veces no muy lógico, muy propio, muy irónico, ¿no? Decir, bueno, si soy infeliz, ¿cómo actuar y proceder como si ya lo fuera? Bueno, es posible. Mira, es posible que aún en situaciones en las que tú te sientes deprimido o agobiado, pero si te esfuerzas por manifestar la felicidad como si ya estuviera en ti, como si ya la tuvieras, como si eso fuera lo que actualmente sintieras,
te aseguro que la forma de ver la vida y de sentirla sería completamente diferente. Actuar como si ya lo tuvieras. Y puede parecer complicado y no muy lógico decirlo, pero es bien sabido. Por ejemplo, tú lo puedes verificar en la gente que se dedica a divertir a las personas en los parques, aquellos que se dedican a hacer mimos o se visten de payasitos. Ellos actúan, sobreactúan o demuestran felicidad como si ya la tuvieran, sin darnos cuenta que también ellos vienen arrastrando problemáticas o infelicidad en sus vidas personales, muy probablemente como seres humanos que somos. Pero ellos actúan como si la felicidad ya estuviera en ellos y por lo tanto esto les causa mucho bienestar. Es sobreactuación, sí, pero cuánto bien les hace. En tu caso particular también sería bueno, no te vas a reír de las circunstancias, porque seguramente esto está produciendo en ti infelicidad, tristeza, amargura o dolor. No te vas a reír de esas circunstancias. Si se tiene un familiar enfermo, tú estás enfermo, yo. No te vas a reír de ello. Simplemente debes de buscar formas que te produzcan felicidad, que aunque para mucha gente parezca incoherente, que te estás esforzando por ser feliz pese a lo que estás viviendo, nos interesa el bienestar tuyo y el mío, no en lo que los demás piensen. Entonces actúa como si ya la tuvieras, mete pensamientos como si tú ya fueras feliz, mete cosas sanas, mete cosas que te divierten, mete cosas que puedan alegrar tu vida, que te hagan ver la vida diferente, que no te hagan ver la vida como se ha tornado en gris o en color negro por la visión que tú tienes de las circunstancias. Entonces, cambia tus pensamientos, cambia las cosas o la forma de ver las cosas, porque no la forma en como tú las sientes, es la misma forma en como los demás lo ven. Actúa como si la felicidad ya estuviera en ti, como si tú te apoderaras de la felicidad. Y créemelo, que la forma de enfrentar la vida, la forma de vivir la vida, lo vas a hacer con mayor vigor, con mayor energía, para poder salir de lo que tú actualmente estés padeciendo. Y aun si no pudieras salir, pero la manera de enfrentar las cosas te daría lugar a sentir diferente por la manera en cómo tú estás actuando, pensando y retroalimentando y metiendo cosas positivas en tu propia mente. Entonces, si tú quieres prosperar, si tú quieres conquistar la vida del modo que has pretendido alcanzar, si quieres llevar a cabo tus metas, tus deseos de mejorar tu relación familiar, tu relación de pareja, tu relación laboral, tu relación escolar, tu relación con los tuyos, con tus amigos, lo único que tienes que hacer es elevar tus propios pensamientos hacia cosas positivas y cosas buenas. Claro que cuesta, sin embargo es posible. Si los actores pueden sobreactuar, pese a que también sufren desgracias y penurias, pero esa sobreactuación les permite no olvidarse del problema, ni mucho menos a reírse del problema, ni mucho menos a creer que no tienen problema. Pero esa sobreactuación les permite, y más si es una labor cómica en la que hay que reír, contribuye mucho a que su metabolismo pueda cambiar su estado emocional. Si ellos pueden sobreactuar, en tu caso y en el mío, también es posible. Y no quiero decir que el sobreactuar sea minimizar las cosas o no darle importancia. Simplemente cambiar nuestra manera de sentir o de ver, lo cual permita modificar nuestra manera de vivir los acontecimientos o las desgracias o aquello que nos está causando sufrimiento. Por lo tanto, si tú tienes dominio sobre ti mismo, sobre tus pensamientos, si tienes dominio sobre tu inteligencia, sobre tu espíritu mismo, sobre lo que tú eres interiormente, la vida va a ser completamente diferente. Entonces, si tú puedes conseguir dominio sobre lo que entra aquí, sobre lo que sientes aquí, vas a poder lograr todo lo que desees. Y vas a poder regular tus actos, lo que yo te decía a ti, vas a regular tu acción, vas a regular tu sentimiento y por lo tanto lo que provoques posteriormente como resultado será bueno y positivo para ti. Por ello, gran parte de lo que en ocasiones nosotros dominamos como algo mal, muchas veces puede ser convertido en algo bastante bueno. Solo es
la forma en cómo tú lo enfrentes o lo veas. Lucha por tu felicidad. Tan solo por comentarte un ejemplo de manera muy personal, ¿no? Algo que sucedió hace muchos años atrás. Un sobrino mío sufrió un percance, un accidente muy grave. Cuando tuvimos que irlo a ver al hospital, su madre y yo, mi hermana y yo, pues yo estando en el hospital juntamente con ella, esperando afuera del hospital, en el lugar donde la gente suele esperar la respuesta del médico sobre en qué condición está nuestro paciente, pues hay mucha gente ahí con la que yo tuve oportunidad de platicar. Siempre he sido una persona muy positiva y si es cierto, esto me causó mucho dolor, lo cual me pesa ahora recordar. Sin embargo, una manera de contrarrestar y minimizar ese dolor, ese sentimiento que me estaba matando en ese momento fue el ir y reanimar a la gente que estaba frente a mí, hablarle acerca de cosas positivas. Y esto me retroalimentó a mí, mi propio ser interior, mi propia alma, para sentirme de un modo diferente y poder enfrentar esa situación. Y algo que mi hermana nunca me lo comentó, pero se lo hizo llegar a mis familiares, por ejemplo, es que ella no comprendía por qué yo me daba lugar a platicar, por qué ella podía percibir que yo sonreía y platicaba con la gente y trataba de pasar un mejor momento, cuando ella le estaba afectando emocionalmente en su interior esa situación. Pero yo le esclarecí y le dije a mi familia, no es que no me afectara, es que en este caso yo traté de regular mis actos, traté de regular mis sentimientos, traté de tener el dominio sobre yo mismo. ¿Con qué propósito? Para que de este modo, en este caso, esto me permitiera poder enfrentar la situación de un modo diferente. El hecho de cambiar mi manera de pensar, el hecho de cambiar mi manera de actuar me permitía que esto que me estaba afectando y me estaba matando interiormente, emocionalmente, no me dañara más de lo que en ese momento yo estaba experimentando. Esto me dio lugar a comprender que cuando tú aprendes a dominar, cuando tú aprendes a tener dominio sobre ti mismo, sobre las cosas que estás viviendo, sobre las cosas que observas, vas a regular todos tus actos y por lo tanto, al regular tus actos vas a regular tus emociones y por lo tanto, lo que venga después va a ser más positivo que lo que estés viviendo. Y no con ello quiero minimizar la importancia de los problemas, ni el dolor, ni las secuelas de lo que estás viviendo. Simplemente digo que hay diferentes formas de vivir o de enfrentar las cosas. Por eso tú lucha por tu felicidad, luchemos por la felicidad juntamente y vamos a vivir, lógicamente, de un modo diferente. Lo que tú y yo estamos buscando, que es la felicidad. Amigo, nos vemos en nuestra siguiente ocasión. Amiga también, gracias por permitirte ver este video. Espero lo hayas disfrutado, espero hayamos aprendido juntos cosas nuevas y esperemos que esto sea tan válido para nuestro caso que nos permitamos o nos demos la oportunidad de llevarlo a cabo. De hacerlo así, las cosas van a mejorar. Nos vemos en la siguiente. No olvides darle like. No olvides suscribirte, recomendar y repetir los videos si te han gustado. Y no olvides ver el otro canal con respecto a la música que te he recomendado que viene en la suscripción de este video. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima.